nube cumulonimbus, que son responsables de las tormentas eléctricas. La nube continuará creciendo mientras haya aire cálido ascendiendo. La nube se desarrolla en forma vertical y va creciendo hasta alcanzar entre 10 y 15 kilómetros de altura, límite que depende de la localización terrestre. En su parte superior, cuando alcanza su máximo desarrollo, se forma lo llamado coloquialmente como el yunque. La nube se topa con el límite llamado tropopausa, que se sitúa entre la troposfera y la estratosfera. Al no poder seguir subiendo, se expande horizontalmente, adquiriendo este aspecto de yunque. A partir de este nivel de altura, el aire es completamente seco, es decir, no tiene vapor de agua. Una de las características que representa este límite es que supone una inversión térmica, es decir, la temperatura en la troposfera va disminuyendo mientras la altura aumenta, mientras que en la estratosfera va aumentando con la altura. El aire se calienta desde arriba por la luz ultravioleta, que es absorbida por las moléculas de ozono en el aire. Esto hace que todas las corrientes de aire verticales ascendentes se detengan, además de por la fuerza que tienen los vientos horizontales de la estratosfera, por lo que verán que este yunque tenderá de forma semiaplanada hacia la dirección del aire. Como dato curioso, en la mitología escandinava, el dios Thor golpeaba este yunque con su mazo y generaba rayos y truenos. Debido a esta limitación, es obvio que el aire que nos interesa estudiar es el que forma la troposfera. Etapa madura. La base de la nube suele encontrarse entre 2 y 4 kilómetros de altura, mientras que la cima puede alcanzar unos 10 a 15 kilómetros. Cuando la nube cumulonimbus se hace muy grande, el agua en ella se hace muy pesada, debido a que la condensación por la baja temperatura oscilan entre 20 hasta menos 55 grados Celsius aproximadamente. Cuando predominan las corrientes de aire ascendentes, en su interior se mantienen en suspensión las gotas de agua y el hielo o granizo que va formándose hasta que en cierto momento aire frío comienza a entrar a la nube. Como el aire frío es más pesado que el aire caliente, comienza a descender en la nube, conocido como corriente descendente. Esta corriente de aire fresca es la que sentimos antes de que se aproxime la tormenta, cuando ya está lloviendo muy cerca de donde estamos. La corriente descendente arrastra la pesada agua hacia abajo y las gotas dejan de estar en suspensión, por lo que forman precipitaciones rápidas e intensas. Desarrollo de cargas eléctricas. Experimentos hechos por pilotos de avión audaces nos dicen que la distribución de carga de las nubes cumulonimbus son de la siguiente manera. La parte de arriba de la tormenta eléctrica tiene carga positiva y la de abajo carga negativa, a excepción de una pequeña región de carga positiva casi despreciable en la parte inferior de la nube, de la cual hoy en día se desconoce por qué está ahí. Tal vez sea debido a la lluvia que cae o tal vez por el mecanismo de las corrientes de aire. Las cargas positivas están a unos 7 kilómetros de altura, donde la temperatura es de unos menos 20 grados centígrados, mientras que las cargas negativas están a una altura de unos 3 o 4 kilómetros de la superficie terrestre, donde la temperatura está entre 0 y menos 10 grados centígrados. En esta figura se muestra la distribución de cargas eléctricas en la tormenta eléctrica. La parte de abajo produce una diferencia de potencial de 20, 30 o 100 millones de volts entre la nube y la Tierra. Estos grandes voltajes superan el voltaje de ruptura del aire y crean descargas gigantes. El voltaje de ruptura es una característica de los materiales aislantes o con casi nula conductividad eléctrica como el aire, que define la máxima diferencia de potencial que será posible aplicar a través del material. Si se rebasa, el material será conductor. En el caso de los aislantes sólidos, al sobrepasar este límite, se produce un flujo repentino de corriente eléctrica a través del material que causa una serie de cambios físicos permanentes, creando un camino conductor. La superación de la tensión de ruptura producirá una perforación dieléctrica. Cuando se produce esta ruptura, los rayos transportarán a la Tierra cargas negativas de la parte inferior de la tormenta. ¿Cómo se producen los rayos? Dentro de una nube de tormenta hay partículas de hielo que chocan unas contra otras. Recordando el ciclo del agua, luego de que llueve en la superficie terrestre se produce una evaporación natural, que lleva hacia arriba gotas de agua por la corriente de aire. Mientras tanto, a una altura de 10 a 12 kilómetros, donde la temperatura es de 15 a 20 grados bajo cero, se producen partículas de hielo que caen con gravedad y que chocan con las gotas de agua que suben por la evaporación. Esas fricciones y colisiones producen separación de cargas eléctricas, disociación, y se genera un campo eléctrico, es decir, fuerzas que se ejercen entre cargas hasta que llega el momento en el que se dan transferencia de cargas conocidas como rayos. Estos choques hacen que se separen las cargas eléctricas.
Las positivas, protones, se quedan en la parte nube, mientras que las negativas, electrones, se forman en la parte inferior. Como los polos opuestos se atraen, todo esto produce una carga positiva en el suelo justo debajo de la nube. La carga eléctrica del suelo se concentra alrededor de cualquier objeto que sobresalga, como un árbol, una montaña o una persona. Tarde o temprano, la carga que sale de estos puntos se conecta con lo que está en la parte inferior de la nube y aparece la carga que llamamos rayo. Tipos de rayos. El rayo más común es el rayo streak, la parte visible del trazo del rayo. El rayo nube a tierra es el más conocido y el segundo tipo de rayo más común, y el más peligroso, puesto que impacta a la superficie terrestre. Este rayo se forma cuando iones cargados negativamente se elevan del suelo y se encuentran con iones cargados positivamente en una nube cumulonimbus. El rayo nube a nube es aquel rayo que puede producirse entre las zonas de nube que no están en contacto con el suelo. Cuando ocurre entre dos nubes separadas es llamado rayo internube, y cuando se produce entre zonas con diferente potencial eléctrico dentro de una sola nube se denomina rayo intranube. La descarga eléctrica precipitada de un rayo es acompañada por una emisión de luz, llamada relámpago, causada por el paso de la corriente eléctrica que ioniza las moléculas de aire y por el sonido del trueno desarrollado por las ondas de choque. Para que se produzca un rayo necesitamos una diferencia de potencial, un voltaje, igual que ocurre entre los extremos de una pila o una batería. El camino de un rayo siempre busca anular la diferencia de potenciales entre la nube y la Tierra. El aire en estado normal no conduce electricidad y por ello no puede producir rayos. Sin embargo, a medida que aumentamos el potencial entre dos objetos, estamos almacenando energía que tiene que liberarse de alguna forma, y esta forma es romper los átomos que conforman el aire. Esta ruptura es en realidad una ionización, es decir, esta energía potencial es la responsable de quitar un electrón a las moléculas de aire, de forma que ya pueden conducir la electricidad. Esta ruptura dieléctrica del aire es el proceso responsable de la luz intensa que vemos. Cuando las cargas eléctricas ya han completado su recorrido, nos quedan átomos ionizados que tienen que recuperar el electrón que perdieron. Al recuperarlo se produce un efecto cuántico que da lugar a un brillo característico al espectro del gas. Eso significa que no solo brilla el aire, sino que, dependiendo de la composición del aire, tendríamos rayos de un color o de otro. Recordemos que la luz se forma por saltos de los electrones en los orbitales de los átomos. Como sabes, los electrones poseen la extraña cualidad de moverse en determinados orbitales sin consumir energía, pero cuando caen a un orbital inferior de menor energía, más próximo al núcleo, emite energía en forma de radiación. Algunos de estos saltos producen radiación visible que llamamos luz, radiación que ven nuestros ojos en su manifestación de color. Todo esto debido al proceso de ionización del aire al recuperar su voltaje de ruptura. Etapa de disipación. Después de minutos, la tormenta comienza a disiparse. Esto ocurre cuando la corriente de aire descendente empieza a dominar sobre la ascendente. Como el aire caliente ya no puede elevarse, no se pueden formar más gotas de lluvia o hielo, y entonces la tormenta desaparece con una lluvia débil mientras las nubes desaparecen de abajo hacia arriba. El proceso completo demora cerca de una hora para tormentas ordinarias. Tormentas fuertes son mucho mayores y más poderosas y duran varias horas. La disipación es el paso final del ciclo del agua, concluyendo así la vida de la tormenta, que con sus fuertes vientos y chubascos alimentan a nuestro planeta. Ahora sabemos un poco más acerca de los fenómenos meteorológicos inmersos dentro del ciclo del agua, ciclo importante para el sustento de la vida en la Tierra. A veces, la naturaleza puede ser incomprendida y poderosa. Lo demuestran este tipo de fenómenos que causan tempestad en el medio que nos rodea, pero también dentro de nuestra cabeza. No sabemos aún con certeza por qué es que ocurren así. Como seres curiosos, hacemos teorías y recolectamos todos los datos posibles con astucia, valentía, una rigurosidad matemática y lógica inverosímiles para poder encontrar una respuesta. Este portento no es más que uno de muchos retos que se presentan en la ciencia, que con el paso de los años, esperemos, tengan una explicación que muy posiblemente sea descrita por un conjunto de bellas ecuaciones salidas de la física y nuestro ingenio, las cuales harán que se termine esta tempestad intelectual que hoy en día no se termina de disipar.
Muy bien, Jair, muchas gracias. No sé si tus Bueno, compañeros se te acabó. quieran hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, Christopher, ¿quieres hacer alguna pregunta? no, me quedó claro. Se vio Perfecto. bien el video, es que a mí me parecía que se trababa a veces por mi No, calidad de internet. no, estuvo muy bien, muchas gracias, muy interesante. Oye, entonces en lo que buscaste, ¿no encontraste que hubiera cálculos de cómo funcionan las ecuaciones para la electricidad, verdad? Ujú, sí, mami. Eh, Solamente algo relacionado con el gradiente de potencial se llama, Ujú. pero la verdad aparecen muy poquitas cosas y porque igual es como una rama que no se ha sabido, bueno, con certeza por qué eso ocurre así. Solamente, bueno, vi el libro de Feynman que Sí, recomendó, pero realmente hallé las explicaciones algo difíciles y empecé a buscar por internet algo que fuera un poco más ameno. sí. No, estuvo muy bien, muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Vamos a pasar entonces ahora con Segura Landa, Jesús. Jesús, Sí, no, tú nos harías favor de hablar de qué es el granizo y la velocidad de las gotas de lluvia. Si nos haces favor, no sé si tú puedas compartir tu pantalla. claro, en un momento la comparto. Y bueno, Sí, por favor. mencionó la maestra el tema de mi exposición, en este caso igual un video. Es cómo se forma el granizo, la velocidad de la lluvia, se explica brevemente la formación de este fenómeno y al final propuse una ecuación diferencial, la velocidad final con la que caería una gota eh, eh, en la superficie terrestre, ¿no? Y aplica también para el granizo. Entonces, bueno, voy a compartir ahora mi pantalla. Les agradecería que si pasa algo me notifiquen, si no se llega a escuchar o cualquier cosa. Sí, muy bien. Pueden abrir sus cámaras, ¿eh? Si pueden abrir sus cámaras, las pueden abrir con confianza. Bueno, a verlo, voy a transmitir. Sí, por favor. Ahora deberían estar viendo la pantalla, ¿sí la ven? Azul. Sí, perfecto. Esta es una nube. Seguramente la habrás visto muchas veces en el cielo. Podemos clasificar a las nubes en varios tipos, y hoy quiero hablarte específicamente del tipo cúmulus. Estas nubes se caracterizan por tener un gran crecimiento vertical en lugar de horizontal, además de ser las precursoras de las nubes de las que hablaremos hoy. La familia Cumulus puede dividirse en tres: Cumulus humilis, Cumulus mediocris y Cumulus congestus. Esta última es la que nos interesa, pues es precisamente esta la predecesora de una nube más grande todavía, la cumulonimbus. Todas estas nubes tienen algo en común, y es su formación. Todas estas se forman debido a la convección que ocurre en la atmósfera. ¿Pero qué es todo este rollo de la convección? Pues veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una olla con agua hirviendo. Si observamos el movimiento de las partículas, observaremos un comportamiento muy peculiar. Veremos que las partículas parecen moverse en dos círculos, justo separados por una línea imaginaria encima de la llama donde está el fuego. ¿Pero por qué sucede esto? Pues bueno, lo que pasa es que el agua que está hasta el fondo de la olla se calienta más rápido que la que está en la superficie. Al calentarse, el agua se dilata, por ende se vuelve menos densa que la de la superficie, tendiendo a subir, y la de la superficie a bajar. El agua caliente, que ahora está en la superficie, tenderá a enfriarse, mientras que la del fondo se calienta, por lo que este proceso se repite continuamente, generando esta curiosa manifestación: la aparente producción de dos remolinos.
Pues este mismo fenómeno puede observarse en la atmósfera y es conocido como convección atmosférica, cuando se produce un gradiente de temperaturas, es decir, una diferencia de temperatura entre varias regiones de la atmósfera. Notaremos que se produce el fenómeno de la convección de los cuerpos más calientes hacia los más fríos. La formación de las nubes tipo cúmulus se debe precisamente a este fenómeno. Es por eso su crecimiento vertical. Cuando una nube tipo cúmulus acumula suficiente materia y energía, se convierte entonces en la nube que estamos buscando. ¿Pero cómo se forma la lluvia?, te estarás preguntando. Pues bien, la clave está en el gradiente de temperatura. Una vez que el agua se evapora a nivel del mar, generalmente tiene una alta temperatura, lo que, como ya vimos según la ecuación del gas ideal, produce que el vapor caliente tienda a subir. Después de un tiempo suficiente, la masa de aire caliente habrá adquirido un volumen considerable. A medida que esta nube continúa subiendo, el aire de la atmósfera a su alrededor se vuelve más frío, hasta que llega el punto en que es tan frío que el agua de la nube pasa directamente del estado gaseoso al líquido. Estas primeras moléculas líquidas de agua pueden permanecer suspendidas en el aire por mucho más tiempo hasta que adquieran la suficiente masa como para que la gravedad las atraiga al suelo. Y ahí es cuando decimos que hay una precipitación. Ahora, para conocer a qué velocidad caerá la gota, hay que plantear la ecuación de su movimiento. Para ello vamos a considerar una aceleración negativa, pues la gota está cayendo. La mayor parte a la contribución de esta aceleración será la gravedad, mientras que tendremos un pequeño término que irá en contra del movimiento, que será la resistencia del aire. Pero dejemos las matemáticas para después. ¿Cómo se forma el granizo? Pues bien, como sabrás, el granizo consiste en la precipitación de agua sólida desde la nube. Pero ¿cómo es posible que la nube con agua en estado gaseoso se convierta directamente a estado sólido? Pues la respuesta nuevamente es la convección atmosférica. Contrario a lo que puede parecer, es bastante raro que se produzca el granizo, siendo las zonas más favorables aquellas con una buena altitud con respecto al nivel del mar, pues la atmósfera tenderá a ser más fría. Para que se forme el granizo se necesita que una partícula sea atrapada por una corriente de aire dentro de la nube. Esta partícula inicial no necesariamente tiene que ser agua. Una vez que es atrapada por una corriente de aire ascendente, se le van a adherir partículas de agua alrededor, que en el proceso de subida se irán enfriando hasta convertirse en hielo. Este proceso de subida normalmente atrapa mucho aire del alrededor, por lo tanto el hielo resultante es blanco, característica de que tiene aire concentrado. Cuando la partícula alcanza una masa crítica o la corriente de aire cesa, comenzará a caer. En el proceso de caída, parte del hielo que se le formó alrededor se derretirá, dejando escapar el aire que tiene atrapado. De este modo se va a formar una capa de hielo translúcido, completamente transparente. Este proceso de subida y bajada puede repetirse en múltiples ocasiones hasta que la esfera de hielo alcance un tamaño suficiente como para que la gravedad haga su efecto. Y esta es la razón por la que el granizo parece tener capas, igual que una cebolla. Corresponden a los diversos procesos de subida y bajada dentro de la nube. Ahora, si queremos conocer a qué velocidad caerá la gota, hay que resolver esta ecuación diferencial. Despejando la aceleración podemos llegar a esta pequeña ecuación, haciendo esa sustitución. Ahora, recordando la regla de la cadena, podemos simplificar la ecuación para dejar de un lado los términos que dependen de la velocidad y del otro lado los que dependen de la altura. Finalmente, hacemos un pequeño cambio de variable para resolver esa integral y es bastante obvio que el resultado es el que se muestra, donde recordemos que la aceleración de la gravedad y la aceleración de la gota serán negativas porque van hacia abajo. Ahora, lo siguiente es despejar la velocidad, pero para ello necesitamos determinar esa constante de integración. Aplicamos las condiciones iniciales, es decir, que a la altura 0 la velocidad será 0, y encontramos que esa constante de integración no es más que la aceleración de la gravedad. Finalmente, sustituyéndola y despejando la velocidad, encontraremos la expresión que necesitábamos. Pero ¿cómo sabremos cuál será la velocidad con la que cae la gota? Pues bien, esto es muy sencillo. Una vez que tenemos la expresión de la velocidad en función de la altura, lo único que tenemos que hacer es tomar el límite cuando la altura tienda a infinito, es decir, cuando la partícula lleve una distancia infinita cayendo, que será la velocidad terminal. Esto lo podemos ver claramente con la gráfica de la ecuación de la solución, pues vemos cómo existe una velocidad límite que la partícula no va a superar. Y esa velocidad no es más que... Y ahí lo tienes. Solo faltaría averiguar cuál es la constante K de la resistencia del aire
estimar la masa de la gota y listo, tendrás la velocidad de caída de tu gota. Y esto claramente aplica también para el granizo. Vemos entonces que para una gota de aproximadamente 1 milímetro, la velocidad final será en torno a los 9 metros sobre segundo. La velocidad final de caída variará con el tamaño de la gota. Muchas gracias por ver el video y esperemos que te haya gustado. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta para su compañero. También tengo la resolución de la ecuación en diapositivas por si, no sé, por si pasó muy rápido y no vieron algo, pero pues es una ecuación de caída libre básicamente. Y ¿cómo puedes checar que esa ecuación es correcta? ¿Qué tendrías que hacer para checar si esa ecuación es correcta? O sea, la gráfica que presentas con una línea horizontal, esa sí es correcto. Pero Ajá. ¿cómo podrías, qué prueba tú crees que podrías hacer para saber si la ecuación que estás proponiendo es correcta? ¿Qué crees que podrías hacer como para checar? Si tuvieras que checar si esa ecuación es correcta, ¿qué podrías hacer? Pues se me ocurriría quizá replicar algún experimento parecido, como de hecho me parece que en segundo semestre hicimos algo parecido, que fue dejar caer varios objetos desde cierta altura y ir midiendo, digamos, la aceleración. O sea, se trataba de determinar la aceleración con la que caían y la velocidad final que tenían en el punto de caída. Entonces quizá, bueno, se me ocurre que una solución podría ser eso, realizar una Pero, medición pero directamente. en tu modelo todo el tiempo la gota va ganando velocidad. Sí, hasta cierto punto. De hecho, si quiere... Ah, bueno, es que no incluí la gráfica, pero lo podemos ver. Voy a compartir la presentación. Es una pequeña presentación nada más. Esta es la solución final. Digamos, sí están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Esta que está aquí es la solución que encontré de la velocidad en función de la altura. Aquí la altura se toma como un número positivo, pero debemos considerar que es la altura que la partícula lleva cayendo. Y como, digamos, cae desde una nube, la altura a la que, digamos, ya está en el suelo, pues es bastante grande, ¿no? Entonces vemos que, bueno, yo creo que replica el modelo, porque cuando tomamos el límite, cuando ya tiene infinito, es decir, cuando lleva ya una cierta distancia cayendo, esta exponencial va a tender a cero y pues tenemos finalmente que esta función tiene un límite, que la velocidad no, que la partícula no va a superar, ¿no? Entonces continúa acelerando hasta cierto momento. Y Entonces esta, el valor más alto de la aceleración es este que tienes acá del lado derecho, ¿verdad? de la velocidad, ajá, de la Ajá, velocidad, sería el valor más alto, ¿no? exacto, entre más grande sea la gota de agua o el granizo, digamos, entre más masa tenga, su velocidad terminal será pues más alta y es inversamente proporcional a la resistencia del aire, que ahí la manejo como K. Ahora, estuve tratando de buscar valores experimentales para esta K, pero bueno, al parecer varía mucho dependiendo de la zona y de las condiciones del clima, entonces habría que determinarla para un momento específico. Ujú. Pero hice un pequeño cálculo con unas aproximaciones y, por ejemplo, una gota estándar que es de 0.5 mililitros aproximadamente, o sea, igual aproximadamente 0.5 gramos, caería entre 9 a 13 metros sobre segundo sobre la superficie de la Tierra. Esa sería la velocidad que ya no puede superar. Ujú. Muy bien, pues muy interesante. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con Christopher. Él nos va a hacer favor de hablar qué es una pinza óptica. Adelante, Christopher, si puedes compartir tú la pantalla.
Buenas noches, maestra. Sí, permítame. Ah, ¿Ya encontraste cómo compartir? no se ve. Mira, ahí junto al botón rojo donde dice abandonar, Maestra, se ve. hay un cuadrito con una flecha para arriba. En ese cuadrito con la flecha para arriba, le picas y te va a dar la flecha para abajo. Ahí debes de buscar ahorita cómo poner tu presentación. Astro. Se trabó. Entonces, si quieres, mira, con calma, trata otra vez de volverla salte de compartir, vuelve a compartir y trata de, o alguno de los compañeros que sepa que nos pueda ayudar cómo compartir.